digo, tenía dudas yo de qué era, o sea, qué era lo más útil así que debía presentar. Pueden ir al anterior, por favor, porque o sea, el tema que normalmente he estado presentando y en sesiones de capacitación también a funcionarios públicos que se dedican a comprar, ha sido el tema este de colusión y diseño. Pero hoy yo creo cambié esta presentación para hablarles más o hacer más énfasis en el problema de diseño. Eh, y digo, voy a hablar un poquito de las ofertas o el diseño este de oferta subsecuente de descuento que se ha utilizado ya aquí en México también, pero todo va a estar con relación al diseño, ¿no? Y se puede ir a la siguiente, por favor, la siguiente, eso. Perdón, es que también en todo esto pues me quedó un poquito desordenada, ¿no? El contexto es un marco, ¿no? Es un sistema integrado de compras que, como me imagino que ya lo deben de haber comentado en las sesiones previas, por lo menos hablando de las experiencias aquí de México, pues es como ha ido evolucionando nuestra ley de adquisiciones, ¿no? O la ley en materia de adquisiciones. A mí me tocó, o me ha tocado, ¿no? Como servidor público, estar en contacto con esta ley desde los 90, principios de los 90. La ley que primero me tocó ver era en 1994 aquí en México. Me ha tocado aplicarla, ¿no? O sea, como lado de comprador, y también me he metido a otros esquemas ahí de licitación de otro tipo a lo largo de mi vida como funcionario público. El sistema está integrado, abarca, pues se puede decir a grandes pasos este proceso aquí, ¿no? Que es planeación de las compras, ¿no? Hablando de compras del gobierno, la parte de estudios, ¿no? Que ya lo estuve mencionando acá, o sea, todos los países o muchos de los países ya lo están haciendo. Este tema del diseño, que es donde yo me quiero detener más, y este foquito ya casi no sirve, entonces lo del diseño, la parte de la ejecución, que puede ser tanto ejecutar, ¿no? La licitación o la subasta o el proceso de compra si no es subasta, y hasta seguimiento del mismo contrato, ¿no? Muchas veces, porque a veces pues hacemos la subasta y ya nos olvidamos y luego resulta que en la ejecución ocurren muchas cosas que pueden impactar el proceso. Y luego esta parte de evaluación, que es bien importante también porque pues de esa evaluación aprendemos cómo estamos haciendo las cosas, comparamos, nos podemos comparar y podemos regresar a estas partes para modificar, ¿no? Tanto la planeación como el diseño, o si nos vamos a rubros más arriba, digo, creo que todos ustedes son más bien compradores, ¿no? Pero ya hablando de aspectos de política pública, pues podemos ir a revisar nuestro propio marco normativo y promover mejoras, ¿no? Para hacer estas cosas mejor, ¿no? Nos podemos ir a través. Bueno, ahorita les explico la grafiquita esta y en qué contexto la quiero ver. Antes que nada, me gustaría comentarles acerca, ¿no? Porque les dije, voy a hacer más énfasis en cuestiones de diseño, y dentro del diseño a veces pues también es el diseño normativo. Les voy a comentar algunos ejemplos pues más o menos recientes de procesos de compras que hemos tenido aquí en el país, y digo, han sido malos procesos, desgraciadamente, o han resultado malos, pero es importante porque de todas maneras aprendemos de ellos, ¿no? El primero de ellos es un caso de nuestro organismo operador eléctrico, ¿no? Aquí en México, que ya tenemos solo uno. Este organismo operador frecuentemente, se puede decir de una manera frecuente, licitaba
unos contratos que eran de mantenimiento, se puede decir, mayor, y de servicios mayores, para obtener vapor de plantas geotérmicas. Y normalmente tenían como unos 4 proveedores, ¿no?, para este tipo de cosas. Y entonces, sin embargo, pues tuvimos un cambio en nuestra normativa aquí, en la ley que han comentado de 2009, que puso como una regla general que se podían hacer propuestas conjuntas. Y básicamente, si los funcionarios que se dedican a las adquisiciones, con esa regla general, no prevén la excepción a la hora que diseñan, ¿no?, que planean y diseñan su adquisición, entonces queda como regla general esta propuesta conjunta. Entonces, lo que le sucedió en este proceso de adquisición a Comisión Federal de Electricidad fue que de repente, en donde normalmente tenía 4, pues terminó con una propuesta, y una propuesta elevada, ¿no? Este caso, de alguna manera, pues llegó a nosotros como Comisión Federal de Competencia, que nos encargamos pues de ver el proceso de competencia y libre concurrencia aquí en el país, y al final de cuentas pues llegó en que no pudimos hacer nada, ¿no?, porque ya la norma estaba así. Este era como un derecho, se puede decir, de los proveedores, y el contrato que se licitó pues de alguna manera quedó con reglas pues no adecuadas para el esquema que se estaba viendo, ¿no? Digo, fue algo pues que no se previó, lo que sea en ese momento, pero es un indicativo que nos dice que los compradores ante ese tipo de reglas pues tienen que estar mejor capacitados, más entrenados, ¿no?, para ver cómo deben poner las reglas de la compra esa específica. Tenemos otro caso, que ese también es muy reciente, lo voy a decir así también de manera genérica. Tiene que ver con una empresa eléctrica que existía aquí en el país, pero ya desapareció, era del Estado, ya se extinguió, y tenía que comprar un contrato de gas para una planta, una turbina, era una turbina. Sin embargo, para la distribuidora de gas, pues era un contrato bien importante, ¿no? Resulta que la normatividad aquí de gas natural en México pues prevé que ya una vez que pasa un determinado periodo que se le llama de exclusividad, puede haber otras empresas distribuyendo gas natural. Y de hecho pues se vendió una infraestructura de ductos, alguien la adquirió, y entonces de repente pues ya teníamos 2 proveedores en una misma zona geográfica, se puede decir industrial y también residencial. Entonces los funcionarios de la empresa eléctrica dijeron, pues ya, como hay 2 proveedores, pues ya no podemos hacer una adjudicación directa, que era como habían hecho el contrato previo, y dijeron, vamos a hacer una licitación, ¿no? Hicieron su licitación. Vemos que en esa licitación pues se generó ahí un gran pleito, ¿no?, entre estas empresas. Se peleaban entre ellas, entonces acudieron al regulador que hay aquí en México, ¿no?, pues para decir, oye, es que aquí me está quitando, o sea, no debe ser, pues me está quitando clientes, y el otro se quejaba de que como la otra empresa distribuidora era la más grande, pues iba a poder bajar los precios, y entonces que no era, que las reglas de la licitación así, pues no deberían de operar, ¿no? Entonces era un pleito ahí, ¿no?, entre estas. Sin embargo, el regulador pues terminó haciendo como su intervención de acuerdo a lo que estaba previendo, o él veía como sus facultades, y desgraciadamente, digo, desde la perspectiva de competencia, pues precisamente este tipo de reglas, ¿no?, que les comenté, pues llevó a que pues más bien en el arreglo se repartieran el contrato, ¿no?, estas empresas, y probablemente el operador eléctrico quedó contento, se puede decir, porque de alguna manera tuvo un pequeño ahorro, pero aún así, desde la perspectiva de competencia, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? A nosotros este caso llegó no por la licitación,
llegó más bien porque se quejaron algunos clientes eléctricos de que llegaron a tener propuestas más baratas, y resulta que en este acuerdo pues que hicieron entre las empresas, pues también se repartieron todo el mercado, no nada más el contrato ese, pero se repartieron todo el mercado. Sin embargo, dado que estaba interviniendo este regulador, pues nosotros también ahí quedamos en una situación, se puede decir hubo daño a la competencia, los consumidores de gas quedaron afectados. Sin embargo, pues este tipo de reglas que están ahí prevalecientes, pues nos llevaron como Comisión de Competencia, no pudimos intervenir, ya se cerró el caso, porque había un regulador, pues que era también un representante del Estado, en el que había intervenido y había hecho esta situación, pues entrábamos como conflicto, se puede decir, entre pues distintas agencias del Estado, ¿no? Entonces pues ya lo tuvimos que dejar, el caso se cerró, pero el daño ahí está, ¿no? Y puede ser considerable, ¿no? Desde la perspectiva de los usuarios industriales de gas en esta zona, ¿no? Que es la más importante como zona geográfica de distribución de gas natural, es la más importante del país. Y el punto aquí a lo que quiero ir es que ante ese tipo de situaciones, pues los funcionarios públicos deben de estar muy avispados todo el tiempo, porque es muy importante cómo van a diseñar pues las reglas de lo que van a vender ante este tipo de situaciones también, pues para poder de alguna manera revertir este tipo de empujes que se dan pues a la hora de diseñar estas subastas. Y voy a entrar ya en lo que es esta presentación. Esta grafiquita aquí es de un caso que tuvimos de colusión. Es un caso, pues ya tiene unos años, ustedes ven acá las fechas, ¿no? Estuvo muy litigado, sigue litigado, lo tenemos todavía una parte del caso ya ganamos unas partes, hemos ganado todas las instancias, hay una parte muy importante que todavía está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que nos den la razón los jueces, y está muy litigada la parte porque se usó evidencia indirecta, ¿no? Lo que se les llaman así los abogados, pues no tenemos una confesión de alguien, no tenemos un acuerdo escrito que se haya dado de alguna persona, como la mayoría de los casos que tenemos siempre nos llegamos a encontrar alguna evidencia de que se pusieron de acuerdo e hicieron estas cosas. En este caso fue pura evidencia estadística, filtros y ese tipo de cosas que se utilizaron para decir esto no hubiera ocurrido más que estando de acuerdo la gente, ¿no? Y decir estadísticamente no hubieran ocurrido esos patrones con las series si no hubieran estado de acuerdo. Entonces este es uno de los productos que se tenían acá y ustedes ven aquí la historia, pues básicamente el precio estaba así pues fijo, ¿no? Durante, se puede decir, en la etapa aquí de colusión. Posteriormente empezó a haber un cambio en los diseños que permitieron que entraran otros competidores. Aquí estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos son medicamentos, un producto medicamento, es insulina creo es y hubo este cambio en el diseño y tenemos reducciones en el precio que se van casi al 70%, ¿no? Y aquí estoy hablando de precios erogados, ¿no? O sea, son precios que se estaban pagando, ¿no? Efectivamente pagando y se estaban adquiriendo las cantidades así. Entonces, tenemos una reducción de casi 70%, ¿no? En esta parte. Y luego, la parte esta, otro cambio en el diseño que hubo un poquito después, aquí hay menos evidencia estadística, fueron consolidaciones, aquí nosotros le llamamos consolidaciones, más bien dentro del mismo instituto, ¿no? Este instituto pues es tan grande que compraba medicamentos distintas regiones, ¿no? Del país. En la investigación esta nos dimos cuenta, o sea, estuvimos cooperando todo el tiempo con el personal del instituto
nos dimos cuenta que pues se estaban repartiendo el mercado los distintos proveedores, ¿no? A veces alguno en el norte del país se llevaba un contrato y luego el otro en el sur se lo llevaba. La gente que estaba en el norte y las del sur ni cuenta se daban porque pues ellos nada más veían la información de su región, ¿no? A la hora de que alguien entra y empezó a ver toda la información, nos dimos cuenta de que estaba sucediendo esto, ¿no? De que se estaban repartiendo mercado, en algunos casos se estaban rotando también, decían tú gana esta licitación, yo gano la siguiente y así, ¿no? Entonces veíamos los valores de los contratos y resultaba que más o menos en el año pues se repartían los mismos montos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es básicamente, les quiero hablar un poquito de lo que sucedió en este caso. Hubo buenos resultados ahí, sin embargo, los carteles, o sea, no por lo que los agarre uno una vez, y como les digo, todavía pasa mucho tiempo y se está litigando todavía el caso, los carteles internacionalmente es frecuente, son muy propicios a volver a juntarse, pues, aunque los agarre uno, los detecte, los castigue, es muy propicio, las condiciones del mercado son muy propicias para que se vuelvan a juntar y se vuelvan a poner de acuerdo y amuelen al gobierno, pues, o al que está comprando aquí. Entonces no desaparecen. Yo cuando entré a la comisión, digo, a mí no me tocó este caso en particular, me tocó verlo, ¿no? En el expediente, conocerlo, pero no me tocó, se puede decir, ejecutar esta investigación o ayudar a la gente que hizo la investigación. Hay artículos publicados, ¿no? sobre este caso, si a alguno de ustedes les interesa. Y el punto aquí, lo que les quiero hablar un poquito es, bueno, ¿qué ha ocurrido después, ¿no? Con algunos diseños de subasta? Digo, no es de todo, porque desgraciadamente es medio complicado hacer estas evaluaciones desde fuera, sin tener bases de datos hechas y todo eso. Entonces les voy a hablar de unos pocos de resultados que conocemos nosotros hasta ahorita. Entonces, por favor. Entonces, primero que nada, aquí les quiero hablar un poquito de pues, cuál es el ambiente regulatorio y normativo en el que están nuestros funcionarios públicos, pues de alguna manera son como retos pues de diseño, porque por distintos motivos, o sea, se ponen reglas que tienen su razón de ser, pues, pero que al existir la regla pueden generar problemas para el que compra si no tiene cuidado a la hora de diseñar su subasta. Entonces tenemos este esquema de posturas conjuntas, se puede decir sin restricciones, que es muy peligroso si no se tiene estudiado el mercado, pues poner en las bases, oigan, no se valen las posturas conjuntas en esta situación. O el punto es, nosotros haciendo estas capacitaciones y todo decimos, nunca hay que poner posturas conjuntas, más que cuando nos aseguremos que vamos a tener más competidores en vez de menos, ¿no? O sea, nunca se debe esta regla usarse si vamos a tener menos competidores. Siempre debe ser el caso de que tengamos más competidores, ¿no? Porque si no, no tiene chiste. Porque la regla está hecha para decir, oye, ¿qué pasa si el contrato es muy grande y hay empresas chiquitas? Pues bueno, démosle chance de que se junten para tener más competidores, no para tener menos, ¿no? Abastecimiento simultáneo, de eso voy a hablar ahorita más adelante, es un problema, yo creo que es grave, pues para el diseño de licitaciones, no estar consciente de esta situación, ¿no? Porque pues normalmente nos reduce el número de competidores y también propicia colusión, ¿no? Este tipo de arreglo, ahorita les voy a hablar un poquito de alguna evidencia que hemos visto ahí. Yo la verdad le veo poca razón de ser a este tipo de reglas, más que en situaciones muy excepcionales que tienen que ver más con cuestiones de seguridad de abasto y cosas de ese tipo, que creo que generalmente no las tenemos, ¿no? No las deberíamos de tener si hacemos bien los contratos, ¿no? Pero bueno, esta regla existe, los compradores tienen que estar muy conscientes de ella,
para poder diseñar sus compras de manera adecuada. Bueno, el diseño y las reglas de actividad de las ofertas subsecuentes de descuento también es algo que tenemos que tener cuidado, pues no, voy a hablar ahorita algo de eso, de alguna evidencia que hemos visto por ahí. O sea, si no tenemos suficiente competencia para la licitación en curso o la que se piensa hacer, pues puede ser muy riesgoso usar este tipo de diseño de subasta, ¿no? Precios de referencia o precios de reserva, les llamamos los economistas, es básicamente el precio máximo, ¿no?, que estamos dispuestos a pagar quienes vamos a comprar. Tenemos un marco normativo que normalmente, digo, aquí en México, no sé si en sus países, ¿no?, pero aquí en México, pues ocurre mucho la ley del mínimo esfuerzo, ¿no?, con los funcionarios públicos. Entonces, básicamente, ellos tienen que cumplir la norma, ¿no? O sea, aquí vemos nuestros órganos internos de control, les llamamos, ¿no?, los que nos vigilan, aquí los colegas de Javier, es otra área, no es Javier, pero los colegas así que nos vigilan a los compradores, pues llegan y hacen un énfasis tremendo en el cumplimiento de los procedimientos al pie de la letra, pero no nos fijamos muchas veces en los resultados, ¿no? O sea, no estamos viendo, y otra vez nos lleva la parte esta de la evaluación, de la gráfica esta del gráfico que les mostré al principio. O sea, no nos evalúan por los resultados, nos evalúan más por si cumplimos la norma y todo eso, ¿no? Se me olvidaba, otro ejemplo les voy a dar de estos, son dos ejemplos muy recientes también. Tuvimos esto es muy vergonzoso para nuestro sector eléctrico aquí en el país. Se licita una planta eléctrica. Estas plantas deben de costar unos 200 millones de dólares por ahí, ¿no? Debe haber costado ya la totalidad de la planta. No era una planta muy grande, pues era una planta, un ciclo combinado más o menos mediano. Y a Comisión Federal de Electricidad se le ocurrió, normalmente ya estas plantas, como se vienen haciendo aquí en el país, o se licitan en un esquema en que el proveedor, el que tiene el contrato, se puede decir, es un contrato de capacidad y energía, se puede decir, y el dueño de la planta es un privado, ¿no? Esa es una modalidad que existe ahorita aquí en México, y tenemos ya bastantes plantas así, se han licitado, son de las plantas más baratas del mundo, de hecho se hicieron ya como un commodity, casi ese tipo de paquetes de plantas, en el que básicamente las ventajas para los que llegaban a licitar en esos concursos, básicamente estaban dados por las ventajas que tenían ellos para obtener financiamiento, ¿no? Porque todo lo demás, se puede decir, era como un commodity. Entonces, sin embargo, CFE también tiene un esquema en el que la planta se construye, pero CFE se queda como dueño de la planta y la opera, ¿no? Y ha hecho de esas plantas, le salen baratas, no tan barata como lo otro, pero lo hace y son plantas baratas, luego le da más trabajo operarlas a lo mejor, y tiene que absorber riesgos que de la otra manera no se absorben, ¿no? Porque básicamente con un privado que está comprometido a darte capacidad y energía, pues si no te da la capacidad y no te da la energía, pues no le pagas, ¿no? Y hay penas y una serie de cuestiones, ¿no? Ahí, en este otro caso, si la planta se te descompone, pues te amolaste, ¿no? Porque ahí la falla, ese riesgo lo tienes que absorber tú. Entonces son distintos esquemas, ¿no? Pero aquí en México tenemos esos dos. Entonces, en esta planta se les ocurre también, y básicamente estas plantas se hacían de una manera de decir, tú constrúyela, mientras la construyes todo el riesgo es tuyo, ya que la terminas y se hacen determinados protocolos de pruebas, la planta me la entregas y yo la tripulo y la empiezo a operar, ¿no? Sin embargo, en esta planta decidieron de repente de decir, ¿por qué no compro las turbinas yo por separado? O sea, que alguien me haga el cajoncito así de la planta, se puede decir, y vamos a comprar las turbinas por separado.
En aquel tiempo decían que iban a agarrar gangas y no sé qué. Entonces compran estas turbinas o se van en un procedimiento, es decir, compro las turbinas por separado, hacemos la planta así, entonces ya el contrato que normalmente licitaban lo cambiaron. ¿Y qué fue lo que ocurrió? De repente se quedaron sin turbinas. O sea, tenemos una planta ahí que es un cajón y no tiene turbinas esta planta, ¿no? Digo, es una vergüenza, ¿no? Para una empresa de ese calibre, ¿no? De ese tipo. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que hay, pues, alguna norma ahí en nuestra ley de adquisiciones que permite cambiar los contratos después de que se licitaron. Y resulta que tenían una garantía dura para estas turbinas, había una garantía dura, ¿no? Dinero, se puede decir así, y la cambiaron la garantía. Alguien, o sea, se autorizó ahí internamente y se cambió la garantía. Entonces, de alguna manera, pues cambió, ¿no? Las reglas fuertes así del contrato, porque pues parte de las reglas es, tiene que haber una garantía por ahí, ¿no? Para, en el caso de que no se produzca o no cumpla, ¿no? El proveedor. Entonces se cambia esa garantía y vámonos, nos quedamos sin turbinas ahí, ¿no? O sea, nos pasó el peor de los casos. Hay otra situación del ISSSTE. El ISSSTE es un proveedor ahí del Estado de servicios médicos, ¿no? Para los servidores públicos que trabajamos en el Estado. El ISSSTE compraba así medicamentos en aquel tiempo con toda la logística integrada, ¿no? Entonces se puede decir casi, pues si había que entregar las aspirinas en tal unidad médica, ¿no? En tal región del país, llegaba la cajita ahí de las aspirinas, y el servicio era completo, pues se puede decir, a entregarlo con todo y logística en las distintas partes donde el ISSSTE las requería aquí en el país. Y resulta que este contrato preveía penas convencionales por incumplimiento bastante fuertes, y normalmente hay una garantía, ¿no? Para eso. El contrato se licita, se adjudica y posteriormente se modifica al amparo de este artículo de la ley que les digo. Entonces, yo no sé si estuvo bien o mal aplicado, pero hacen lo mismo, cambian el contrato, o sea, el objeto que se licitó ya es totalmente distinto, ¿no? Que el que está aquí en el contrato, se cambió esa regla y tuvieron un contrato pues ya imperfecto porque el cuate les estaba incumpliendo todo el tiempo, ¿no? Donde le convenía incumplir, se puede decir. Y la pena pues básicamente era de risa comparada con la anterior, ¿no? Entonces el punto es bien importante todo el proceso completo y porque se cambia, o sea, cambia uno el contrato, pues ya la licitación, a lo mejor en la licitación con esas reglas hubieran salido otros ganadores, ¿no? Esa era parte de los ejemplos ahí que se me había olvidado ahí al principio. Pero bueno, y estoy seguro que los órganos internos de control, cuando revisen estos procesos, que digo, como de las turbinas es un escandalazo, entonces debe estar súper revisado, ¿no? Yo creo que del ISSSTE, pues alguien lo debe haber revisado, y probablemente salga más limpio que la nalga de un niño así recién bañado y talqueado, ¿no? O sea, yo creo que no van a agarrar a ningún funcionario ahí por eso, pues todo va a estar perfecto, ¿no? Y entonces nos tenemos que ir al diseño original, ¿no? Y mantenerlo. Esa es la médula del mensaje que les quiero dar hoy. Bueno, la manera en que hacemos los estudios y relacionado al final de cuentas va a estar muy relacionado con este precio de reserva, que es el máximo que estaremos dispuestos a pagar como compradores, pues es bien importante, ¿no? Porque en el fondo esto se puede volver como un competidor más, ¿no? El establecer este precio bien. Sin embargo, aquí en México también la normativa está hecha de una manera que si el servidor público hace el mínimo esfuerzo y nada más cumple la norma como está, pues normalmente estos precios los estamos determinando altos. Sobre todo en el caso de medicamentos, que son los que les voy a platicar ahorita un poco después, en los que pues
aquí en México, en estos años, pues precisamente se puede decir de 2010 en adelante, que tenemos ahorita en la cabeza de nuestro regulador sanitario, se puede decir, a una persona que ha hecho un empuje muy grande porque entren más y más genéricos, ¿no? Antes el proceso como que estaba detenido ahí, como que estaba en un letargo, entonces entró esta persona y empezaron a salir más y más y más genéricos, y entonces les digo, no nos está checando de alguna manera, o sea, normalmente el precio pues tendría que ir bajando, ¿no? Estos de precios de referencia, y sin embargo no ha sido así, porque las reglas básicamente dice, pues regálales la inflación y regálale esto otro, a lo que te salga aquí arriba le aumentas 10%, o sea, básicamente es una regla de ese tipo. Entonces, alguien que haga el mínimo esfuerzo, pues va a estar teniendo precios de referencia que se van a ir elevando, ¿no? Es una regla, digo, que tenemos, el funcionario público la tiene que obedecer, pero para cumplir con un mandato de obtener mejores condiciones al Estado, pues el funcionario público tiene que hacer más, tiene que estar bien capacitado, hacer bien sus estudios y obtener buenos precios y hacer buenos diseños, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Bueno, esta ya la vimos. Normalmente, esto está relacionado con estas reglas que ya comentaron creo que ya las comentaron, de la OCDE, ¿no? De mejores prácticas para diseñar, evitar la colusión y diseñar subastas. Pues queremos tener un número suficiente, y no solo suficiente, queremos tener muchos competidores en cada una de las subastas que hagamos, ¿no? Independientes. Bueno, la siguiente, por favor. El buen diseño de subastas, que ya se los dije. A nivel internacional, si adoptamos estas buenas prácticas y hacemos buenos diseños de subasta, a nivel internacional se observa así como un número mágico, el 20% de ahorro. Es un montón de dinero y de hecho puede ser más, ¿no? Este ejemplo que les mostré en la gráfica pues era de 70%. Los casos que nosotros tenemos documentados son se pueden lograr ahorros mayores, ¿no? A esta referencia. Sin embargo, pues digo, lo que existe así de comparativos internacionales y eso, de referencias que hemos visto, es alrededor de 20%. Es un montón de dinero. Digo, aquí en México, pues eso significa que como unos 140,000 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy, anda 13 eventos, son más de 10,000 millones de dólares, ¿no? Una cosa así, 11,000, digamos, millones de dólares, ¿no? Al tipo de cambio de hoy. Adelante. Y luego, bueno, esto es propaganda aquí para el sistema, está integrado. Normalmente, dando estas capacitaciones así por todo el país y a funcionarios municipales, a funcionarios de los gobiernos de los estados, ¿no? Que son nuestras divisiones así territoriales que tienen autonomía e independencia. Los gobiernos normalmente pues tienen luego mucha preocupación, aquí también en el gobierno federal, a veces de que dicen, híjole, pero es que el tiempo se tarda mucho, se quejan mucho de la normatividad, de que los procesos tardan mucho. Aquí he estado escuchando de que pues algunos ya tienen 7, 8 días, digo, eso es muy bueno, parece que es muy bueno con relación a la norma que tenemos aquí en México, entonces dicen, nos tardamos mucho y no sé qué, pero la verdad es que no es cierto, si estuviera todo bien planificado, no debería ser un factor en realidad importante, salvo en los casos estos en que tiene uno que salir, se tiene que salir de lo planeado y hacer otras cosas, ¿no? Pero también aquí nuestra norma prevé estas situaciones anormales o que están fuera de la regla, ¿no? De las excepciones, y se puede ir uno por procedimientos pues un poco más rápidos. Adelante. Bueno, entonces ya vamos a platicar de cuestiones que hemos hecho recientemente. Aquí en México tenemos un diseño de subastas dentro de estas, que de hecho fue muy utilizado en el IMSS,
ya se empieza a utilizar menos. El IMSS es nuestro organismo que presta servicios médicos del Estado, se puede decir, aunque los privados aportan y todo eso, ¿no? Ahí en esto, y es el más grande, es mucho más grande que este otro que les decía del Estado, es el mayor comprador de medicamentos aquí en México y posiblemente sea de los mayores compradores en el mundo, ¿no? Entonces se usa un esquema de licitación que le llaman precio máximo de referencia, que básicamente consiste en que se fija, ¿no?, un precio máximo, es parecido a este precio de reserva, si quieren que comentamos ahorita, nada más que la regla, pues ahí dice que súbele 10% y no sé qué, ¿no? Entonces se hace este diseño del PMR, que se le llama, y los oferentes pujan por descuentos, ¿no?, sobre este PMR. Entonces, bueno, en esto nos tardamos ahí, ¿no?, en hacer estas cosas porque toda la información está disponible, pero es bien difícil, o sea, toda la información es pública, digo, es transparente y todo eso, pero nos tenemos que meter a documentos PDFs individuales de cada licitación, ¿no?, ver qué fue lo que pasó y todo eso. Entonces tuvimos que hacer esta base, ¿no?, que tiene más de 10,000 observaciones de licitaciones ya que se hicieron posterior al periodo este que les mostraba en la gráfica, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Que la presencia de este diseño comparada con licitaciones en que no usaban ese diseño tiene un impacto bien importante y que se confirmó ahí con distintas maneras que lo hicimos, que es por encima del 50%, o sea, los precios que se han estado obteniendo o que se obtuvieron pues en el diseño que se estaba haciendo acá, eran 50% mayores ya estadísticamente de los casos en que se usaba, se puede decir, el sobre cerrado, ¿no? Tú dices, ching, o sea, digo, esto debe prender alertas, ¿no?, acerca de este diseño. O es el diseño en sí, o como les digo, puede ser también la manera en cómo estamos determinando los PMRs, que como les digo está cargado para hacerlos altos. Si lo combinamos eso con ausencia de competencia en la licitación, pues nos quedamos con el precio arriba. Y de hecho lo que encontramos era que las pujas eran, pero así mínimamente se estaban yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, digo, eso puede ser un problema, pues digo, para que si ustedes tienen este tipo de norma por ahí, digo, tengan mucho cuidado con el diseño, ¿no? La siguiente, por favor. Esta fue otra manera en cómo agrupamos los datos, ¿no?, para ver. Es la misma base de datos, nada más que es otro modelo, se puede decir. Este era con 6,000 observaciones, y pues obtuvimos un resultado más o menos similar. Bueno, que refuerza esto anterior, pues es que si nosotros tenemos cargado el procedimiento como les digo, si por un lado tenemos un funcionario público que hace lo mínimo para cumplir la norma, entonces cuando llega el del órgano interno de control le dice, todo entonces en la medida que le sube un peso, se puede decir, al precio máximo de referencia, le va a terminar en lo que él compra aumentando en 50 centavos, 49 centavos. Entonces esto nos dice, oye, pues trata de tener este precio, en vez de que suba, que baje, ¿no? O sea, trata de tenerlo para abajo, no para arriba, ¿no? Entonces tenemos que entrenar ahí a nuestro personal para que haga eso, ¿no? Y lo que nos encontramos, desgraciadamente, ¿qué sucede? Pues es que, como vamos a ver, este tipo de licitaciones tienen pocos proveedores, entonces normalmente lo que hacen es ir con estos mismos proveedores y le dicen, oye, ¿qué precio me vas a dar para esto? Y no sé qué, que ando haciendo mi investigación de mercado. Entonces, pues obviamente que le dan unos precios ahí estratosféricos, ¿no? Entonces, pues normalmente no los hacemos bien, pues. ¿Me puede pasar la siguiente gráfica, por favor?
sin embargo, digo, este diseño del PMR se ha ido ahora adicionando, ¿no? Ya a incorporar el esquema este de oferta subsecuente de descuento. Como un esquema adicional, tenemos entendido, por lo menos por declaraciones públicas y cuestiones que se han dicho en la prensa, que pues se espera que se esté utilizando de manera más frecuente el esquema. Entonces, pase la siguiente, por favor. Pues nos preguntamos, oye, ¿qué tan bien nos estarán saliendo las cosas, ¿no? Y como les digo, es bien complicado, digo, para hacer estas bases de datos, así viendo de documento por documento, es bien complicado, ¿no? Todos tenemos ahí que tener gente cargando las cosas y viendo los resultados, y luego a veces no siempre lo que está en los sitios estos de las dependencias de transparencia es lo último, entonces tenemos que estar haciendo procesos de verificación, de decir, oye, dame lo último, ¿no? Porque en el proceso que tenemos aquí en México se hacen cambios de bases, a veces se consultan las bases, se hacen cambios de bases, es participativo, pues digo, eso es bueno, pues, pero muchas veces se cambian las bases y entonces ya son diferentes que lo que tenemos en el sitio, ¿no? Ya no las actualizan a veces los funcionarios, entonces tenemos problemas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver unas muestras, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Y vamos a comparar información, ¿no? Que teníamos dentro del mismo sitio de años previos fue una licitación que yo creo que fue la primera así consolidada grande que se hizo el IMSS, consolidada en el sentido de decir ya no era solo el IMSS, sino era el ISSSTE, el segundo gran comprador aquí en el país de medicamentos, y aparte entró la Secretaría de Defensa Nacional y algún gobierno del estado con su sistema de salud también entró, ¿no? En esta de 2012 consolidada. Entonces, como no podíamos ver así toda la base y eso, lo tenemos que pedir oficial, pues, pero ahorita no hemos ido así oficialmente, hemos tratado de hacerlo con información, se puede decir, con la gente que conocemos y eso, pero entonces esto lo hicimos ya con pura información del sitio, porque no es algo así contundente, pues, pero agarramos 27 productos en los que teníamos información de años previos y decir, bueno, ¿cómo nos está yendo aquí, ¿no? Y lo que encontramos, sí, es que hubo un grupo de medicamentos en que hubo reducciones sustanciales. De hecho, comparando el primer semestre, que era el IMSS solito, contra el segundo semestre, que era IMSS, y consolidando a otras. Sin embargo, de los 27 hubo 21 que aumentaron, ¿no? Y ojo, estas son compras del mismo año, ¿no? Aumentaron, y algunas aumentaron un poquito, pero hay unas que sí aumentaron un montón, ¿no? Y digo, la inflación aquí en México no está tan grave, pues, ¿no? Creo que de 2009 para acá la inflación andaba alrededor del 16%, y para medicamentos y ese tipo de cosas, de cuestiones médicas y eso, el 17%, ¿no? O sea, un poquitito más de 2009 a 2012. Entonces, aquí en un solo semestre, era la anterior, ¿no? En la anterior, en un solo semestre, pues teníamos productos que estaban aumentando 20%. Y entonces dices, ¿cómo es posible que un mismo producto en el cual tenemos un precio sólido ya de la licitación previa, aumente 20%? Entonces, ¿cómo están haciendo sus precios máximos de referencia estos cuates, no? O sea, ¿cómo están haciendo su precio de reserva? Entonces, esto es indicativo de problemas, pues no es algo estadístico como el resultado previo, ¿no? Que les mostré. Pero por lo menos prende alertas de decir, oye, híjole, a lo mejor estamos haciendo algo mal, o a lo mejor esta consolidación, hay cosas en el diseño que nos están fallando, ¿no? Algo estamos haciendo mal. La que sigue, por favor. Luego comparamos cuestiones de 2009, en la misma muestra, se puede decir, que teníamos información así, y luego con
la consolidada esta del segundo semestre de 2012 del IMSS. Y tenemos casi lo mismo, resulta que los productos que se reducen, 5 eran los mismos que habían tenido reducción del primer al segundo semestre. En la del IMSS, sin embargo, también tenemos que ha habido productos, bueno, algunos con incrementos bajos, ya les dije que la inflación en medicamentos y cuestiones de servicios de salud era como 17%, hay algunos que sí tuvieron incrementos moderados, pero unos tuvieron incrementos muy fuertes. Y como les digo, los incrementos moderados también los pondría yo a cuestionarlos, porque en este tipo de medicamentos, dado que, como les digo, de 2010 para acá, hemos tenido cambios importantes en nuestra regulación, se puede decir, porque tenemos un regulador que está siendo ya más ágil en sacar los medicamentos genéricos, en aprobarlos y registrarlos, y también eliminamos en 2010, y ya para 2011 debió haber estado operando, lo que se llama el requisito de planta, aquí se le llamaba en México, de que pedían que los fabricantes de medicinas tuvieran una fábrica aquí en el país para poder tener registrados sus medicamentos. Ese requisito se eliminó y ya podemos importar medicamentos, ¿no? sin que tengan planta aquí en el país. Sin embargo, pues estamos viendo que hay productos en que está aumentando de manera importante, y de hecho tenemos 12 de estos medicamentos que tuvieron incrementos superiores al 18,5%, o sea, están por encima de la inflación, aumentaron en términos reales. Entonces decimos, híjole, probablemente estén teniendo algunos problemas aquí en el diseño de estas licitaciones. Entonces, aquí en lo que sigue vamos a ver algunos indicadores de qué es lo que pudo haber estado, bueno, esto ya lo comenté, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver algunos ejemplitos de cosas que están sucediendo con estas muestras que analizamos, ¿no? Tenemos la subasta aquí de un medicamento, estas tenemos la postura esta que le llamaban así inicial, ¿no? Que hacen la postura inicial, y digo, las gentes así que hemos estudiado este tema de las subastas, pues te van a decir, oye, esta propuesta inicial ¿vale o no vale? O sea, ¿qué tanto tiene la capacidad de una propuesta inicial de extraer el verdadero valor que le da el individuo en una subasta con oferta subsecuente de descuentos donde hay la oportunidad de mejorar? Pues normalmente va a ser nula, ¿no? O sea, va a tender a ser nula en el sentido de que pues siempre la puedes mejorar, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que pues tenemos en esta subasta del medicamento 1, pues sí había 6 tiradores, sin embargo, salen estos 3 con una propuesta inicial mucho más agresiva que estos otros 3, sin embargo, ya no hubo pujas para mejorar. Y luego que tenemos que está repartida, ¿no? La subasta, el contrato del IMSS está repartido por las mismas reglas estas de asignación simultánea que permiten que si estás dentro del 5% de diferencia de la postura esta ganadora, te dan chance de tener el contrato, ¿no? De tener una parte del contrato de acuerdo a la regla de reparto que tengan. Aquí tenían 50, 30 y 20, ¿no? Entonces se repartió el IMSS, se repartió el ISSSTE en 60-40, y primero pues se llevó el 100% de esto otro, que ya es como la pedacería, en realidad no importa, ¿no? Comparado con este y con este. Digo, nosotros tenemos que entrar a investigar si aquí está ocurriendo algo parecido a esto que ocurrió en 2006, ¿no? En esa investigación que se hizo 2006-2007, para empezar a cruzar ya la información, ¿no? Pero el punto es que tenemos este diseño de oferta subsecuente de descuento en donde
aparentemente no estamos teniendo competencia, pues, o sea, no están mejorando. Y tenemos asignación múltiple. Esa es una mala regla para oferta subsecuente de descuentos. O sea, si vamos a hacer ofertas subsecuentes de descuentos, no hay que asignar múltiple, pues, porque ahí tenemos problema, perdemos, o sea, es una invitación a que se coludan, ¿no? Medicamento 2. Hay 2 licitantes nada más para este medicamento, para esta clave. Salen inicialmente con esta propuesta. Aquí sí se llevó el 100% pero ya no hubo pujas. Digo, a mí esto me suena raro, ¿no? Como para decir, oye, ¿cómo entras así? Si luego tienes chance de mejorar, ¿no? Entonces digo, hay cosas así raras que invitan al análisis, pues, para alguien, autoridad de competencia. Medicamento 3, tenemos propuesta inicial y vemos que hubo así como una mejora en que se fue a igualar la salida del otro y otro mejoró un poquito y se repartieron el contrato, ¿no? 60-40, tenemos asignación múltiple. O sea, tenemos 2 tiradores con la posibilidad de que se lo asignen múltiple, ¿no? No es buena regla, pues, ahí. O sea, si hay 2 tiradores, el hacer la oferta subsecuente de descuento, pues no es un buen diseño tampoco, hay que buscar algún otro, ¿no? Medicamento 4, pasa algo parecido a este otro, digo, aquí está medio chistosón, así, porque pues se van igualito. Ya no supe aquí cuál fue el criterio para decir, ¿no?, cuál es más sexy que el otro para que se llevara el 60 ¿no? Pero también se lo repartieron. Pero el punto es, hay oferta subsecuente de descuento con 2 tiradores, ¿no? Pues, algo está mal ahí. Aquí tenemos 15 medicamentos, es la misma subasta esta. Y vemos acá, estas que están marcadas más oscurito, es donde ya no hubo pujas posteriores, o sea, se salió con la oferta inicial y ahí se quedó, ¿no? Se adjudicó el contrato de esa manera. En varias de estas, pues tenemos ganadores múltiples, ¿no? También, que les digo, o sea, se reparten los contratos por norma, ¿no? O sea, por norma, ya ni siquiera se tienen que ponerlos de acuerdo a los cuates, casi los ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, vemos que es frecuente el 2, ¿no? 2 tiradores en una oferta subsecuente de descuento y luego es frecuente también que se reparta el contrato, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿no? Hay unas en que dice, bueno, pues aquí por lo menos hay 5, pero resulta que se lo pueden repartir entre 3, ¿no? Híjola. No, acá hay 6, se puede repartir entre 3, ¿no? Entonces, son indicadores, pues, de que puede haber problemas. ¿Perdón? Gracias. Bueno, esta es la continuación perdón. Uy, ya nos fuimos. Ahí está. No, el cuadrito, el que sigue, ese. Bueno, es como continuación de esta, pues, pero aquí tenemos 4, se reparte entre 3, entonces queda un poquito para que en realidad compitan. ¿No? Aquí hay 3 y se reparte entre 3, ¿no? Y digo, y no la seleccionamos así, pues, de decir, es escogido para venir a hacer esta presentación, ¿no? O sea, agarramos 27 que estaban en nuestra base, o sea, en la base previa y la de ahorita, y decimos, vamos a ver, ¿no?, si hay algo acá, algo que llame la atención. Entonces, digo, ahorita sí hay algo que nos llama la atención, y digo, tenemos que entrar a estudiar más a fondo este tipo de diseños, ¿no? Porque hay problemas, pues. La que sigue, por favor. Que tenemos pocos licitantes y, o sea, entran pocos. Estamos rompiendo ahí la regla fundamental y sobre todo de una subasta de oferta subsecuente de descuento, ¿no? Tenemos que es frecuente
pues como uno espera, de que pues precisamente no empujen el precio hacia abajo. Bueno, también tenemos algunas en que se puede decir el precio de salida fue tan alto que pues ya se quedó ahí fuera. Esto no es necesariamente malo, pues, pero pues digo, a la gente que compra no les gusta luego que pase esto, ¿no? Y tenemos que haya adjudicación simultánea, pues se ve muy frecuente, ¿no? Entonces, combinar adjudicación simultánea con esto, digo, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, de hecho, consolidar y luego adjudicar simultáneo, pues. Es mejor, de alguna manera, separar y mejor se separa el objeto, ¿no? En vez de… Perdón. Perdón si ya lo digo, pero ¿cómo es que se reparten? ¿Cómo es que en un caso pueden haber ganadores? Es que la regla dice que si están los precios en determinado rango, uno de ellos, 5% eran estas subastas, entonces pues se reparte el contrato de acuerdo a algo que está especificado en las mismas bases, ¿no? Aquí digo, se mostraban en estos cuadros, en uno era 50, 30, 20, a veces son un tercio, un tercio, un tercio, depende del que compra. ¿Cuántos Sí. máximo puede repartirse hasta 3? Sí, o 2, digo, las bases lo ponen, ¿no? ¿Y el precio final es el menor de los tres, por ejemplo, en este caso que mostraba recién anteriormente? Es el menor, el que toman de base, tres, y normalmente se lleva el porcentaje un poquito más elevado, pues el que hay más elevado cuando está la regla esa. Pero, a ver, porque la primera columna decía menor propuesta, o sea, yo entiendo que empieza la subasta y hay un proveedor que ofertó 8,4. Es que salen, lo que se mostraba ahí era con lo que salen, la inicial, sí, es con lo que salen correcto. Todos. Y después llegan a un precio final mínimo de 7,5, o sea, el menor de los tres es 7,5, pero los otros están suficientemente cerca como para… Si están 5% de ahí, se reparten entre los dos siguientes más bajos, se puede decir, ¿no? Bien, gracias. Es la regla. Sí, digo, sí. no, a mí no me gusta esa regla, ¿no? Pero digo, es una regla que está… Entiendo yo que es cuestiones de seguridad de abasto y eso. A mí se me hace que eso es pura patraña, ¿no? Pero digo, no, yo lo digo a mis compañeros, sé que a veces diferimos, ¿no? Pero a mí la regla no me gusta. La regla a mí no me gusta, ¿no? Pero es una regla que tenemos en la norma, y entonces quienes compran deben de tener… Sí tienen la facultad de poder decir esto no se vale la conjunta, no se vale esto, o se vale la conjunta en estas circunstancias, lo pueden decir, pues quienes compran pueden hacer su diseño, pero tienen que estar capacitados, ¿no? para ello. Entonces, aquí lo estamos haciendo, la verdad, digo, lleva a que la gente sospeche y todo, ¿no? Pero está dentro de la norma, como les decía en estos ejemplos que dije, pues está en la norma, no es un problema. Aquí yo creo, a veces lo hacen por cuestiones de política industrial y ese tipo de cosas también, pues que pueden ser válidas, ¿no? Pero muchas veces tenemos que medir. Yo creo que si hacemos este tipo de cosas por cuestiones de política industrial, de decir, no, que quiero ayudarle a la micro, pequeña y no sé qué, hay que medir cuánto dinero nos estamos gastando de más por eso y quién se lo está llevando, ¿no? Porque muchas veces no se los llevan estos micros. Ya ven que cuando son ofertas subsecuentes de descuento, pues no participan los micros. Digo, es una regla que tenemos aquí, que a mí también me parece absurda, ¿no? Yo creo que deberían de competir igual, porque a veces los micros pueden dar mejores precios, ¿no? Pero bueno, así está nuestra norma ahorita y los funcionarios la debemos de respetar, ¿no? Sí. Una pregunta, si yo tengo 3 ganadores sobre uno de estos renglones y tengo una cantidad, por decir, 50 del producto, ¿cómo hacen con esos 3 ganadores la distribución de esa cantidad? Se fijan las bases. Las bases, cuando está la regla de reparto, normalmente la regla dice, si tú estás en tal porcentaje del precio más bajo, lo repartimos y se reparte con
de acuerdo a lo que las mismas bases establecen, ¿no? A veces es reparto igual, en los ejemplos que había aquí de 3 era de 50, 30, 20, ¿no? Pero eso traería un poquito de problemas porque depende de la cantidad de ganadores y depende también de la cantidad que se está comprando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacer que no exista de repente una disputa entre los ganadores? No, pues la regla esta los ayuda a que se pongan de acuerdo casi, digo, es la, pero sí, digo, normalmente no hay problema, pues la regla está bien clara desde antes de cómo se reparte en el caso de que lleguen al supuesto ese, entonces, y propicia mucho a que se coludan, es una regla que facilita la colusión, pues sí, y es una colusión que luego a veces la autoridad de competencia no la puede ni castigar, ¿no? Porque es parte de las reglas de la licitación, ¿no? Para castigar tiene que haber el acuerdo así expreso, casi o sea, se vuelve muy difícil pues para la autoridad de competencia. Pero, y el punto es, si estamos usando oferta subsecuente de descuento, posiblemente no debe haber esta asignación simultánea, ¿no? Pero, digo, yo no la recomendaría, ¿no? Hay muchas otras cosas que no recomendaría, pero digo, esto es lo que elegí ahorita platicar, ¿no? Este tipo de reglas que hay. Hay otras reglas que tenemos que a mí no me gustan, pero pues en esa, a lo mejor en otra foro ahí, o algo en otra ocasión podemos hablar de eso. Bueno. Permiso, yo quiero consultar algo también. Yo tengo entendido que el caso del abastecimiento simultáneo, por lo menos en Paraguay, no sé si en otros lugares es así, esto ocurre cuando, de acuerdo a un análisis de mercado, la entidad convocante se da cuenta de que no hay un proveedor que pueda proveer la cantidad que necesita. O también puede llegar a ocurrir en casos normales. Esa es básicamente la consulta, ¿verdad? O sea, esos casos que estamos viendo son porque realmente los proveedores no pueden cumplir la cantidad total, o puede llegar a ser un caso donde sí podría, pero lo mismo se aplica al abastecimiento simultáneo. Lo que pasa es que la norma no dice tanto. El supuesto normalmente es ese, de que dicen, y de hecho para la propuesta conjunta pues también es una cuestión de decir, oye, tú tienes dos que solos no pueden abastecer el contrato, la norma dice, oye, que se haga conjunta para que puedan abastecer el contrato. Tiene el abasto simultáneo puede tener ese razonamiento y luego a veces también usan, oye, pues si me falla uno, el otro no me va a fallar. Entonces entra como una cuestión de confiabilidad en el abasto también, algún argumento así. Digo, en eso a veces nos peleamos así, digo, me ha tocado ir en estos foros de capacitación, incluso con compañeros de la OCDE, ¿no? Y la misma gente de la OCDE, ¿no? Los que trabajan en administración pública tienden a apoyar más este tipo de esquemas, ¿no? De puntos y porcentajes, de abasto simultáneo, propuesta conjunta, y la gente que trabaja en competencia, ¿no? Que son luego con lo que nosotros vemos de la misma OCDE, dicen, no vayan a usar eso, ¿no? Porque precisamente trae luego problemas que facilita la colusión, entonces terminamos pagando más caro, ¿no? Digo, hay veces que el Estado hace cosas así a propósito, pues dice, pago más caro para promover a la pequeña, mediana empresa, lo que sea, pues, pero que puede ser un objetivo muy loable, ¿no? Nada más que hay que medirle cuánto nos cuesta, ¿no? Yo es lo que digo, ¿no? La regla a lo mejor no es mala, ¿no? Es una cuestión simplemente que midamos cuánto nos están costando, pues, las cosas, ¿no? Con esos diseños. Sí. Va un poco por ahí lo que decía recién, porque no me queda claro cuál es el punto final, porque una vez que ustedes identifican todos estos problemas y la respuesta por parte de los compradores o del gobierno puede ser, nos interesa para favorecer a las micro, ustedes siguen investigando para ver lo que planteaba recién, bueno, cuál es el costo de favorecer a las micro. ¿Cómo es cómo sigue la historia? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de cambiar la norma si la norma es mala? Esta historia no se ha acabado, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, no conozco el final, pero
no se ha acabado. Nosotros como autoridad de competencia tenemos funciones de abogacía, ¿no? También por un lado, entonces podemos hacer opiniones, ¿no? Y decir, mira, estamos viendo que pasa esto, ¿no? Ese tipo de cuestiones. En muchas ocasiones las dependencias nos consultan también, digo, la misma Secretaría de Función Pública a veces nos consulta y nos invitan, ¿no?, a sesiones de decir, oye, tenemos este problema, ¿cómo podemos diseñar, ¿no?, este contrato y ese tipo de cosas? Y los ayudamos, ¿no? En estos de acá pues, no nos han invitado, ¿no? Si no, pues digo, lo hubiéramos dicho. Y tenemos, para hacer una opinión, pues también tenemos que juntar más evidencia, pues, o sea, esto simplemente que vengo y les platico aquí, pues digo, es para que vayamos aprendiendo todos de esto. Sin embargo, pues sí queremos llegar a algo que esté más estadísticamente sustentado, como la primera parte de lo que les dije, que eso sí ya está estadísticamente sustentado, ¿no? La idea sería que hiciéramos eso, y también por ley aquí podemos emitir, que es algo que no hemos hecho como autoridad de competencia, se emiten unos lineamientos para que lo tomen en consideración los funcionarios públicos, ¿no? Ahorita más bien lo hemos estado haciendo como de manera individual con distintos compradores, pero podríamos emitir estos lineamientos que fueran de observancia para el resto. Digo, no son obligatorios tampoco, ¿no? Podemos recomendar. Y ahorita estamos en una fase, nosotros como autoridad de competencia estamos en una fase de transición que está por extinguirse, pues el órgano en el que trabajo se va a convertir en un órgano constitucional autónomo, que tiene implicaciones también de qué es lo que podemos decir, porque por decir ahorita tenemos atribuciones que son obligatorias, en ciertas circunstancias podemos hacer cosas que sean obligatorias para las dependencias, pero ya que seamos este otro órgano, pues quién sabe si lo podamos hacer, porque van a ser entidades con autonomía, pues del mismo Ejecutivo Federal. Entonces, no sé, digo, esta historia cómo termine, no sé. Sí nos gustaría a nosotros poder tener una base de datos así linda y esa que pudiéramos hacer todo el de esta. A lo mejor vamos a terminar pidiéndola, no al IMSS, pero ahorita andamos pues en un proceso de cambio pero esto no va a ser lo último, ¿no? Bueno, lo que sigue son recomendaciones no, esto ya lo vimos, ¿no? No, perdón, la anterior. Digo, aquí en México tendemos mucho, como les dije, ¿no? Los órganos internos de control tienen una función de vigilar que se cumpla la norma, ¿no? Entonces hay mucho énfasis en el procedimiento, ¿no? Que se cumpla el procedimiento. Y como les digo, aún cumpliendo el procedimiento, pues luego ocurren cosas raras, ¿no? Y luego también tenemos de que el órgano interno de control aquí, y eso me ha tocado con varias dependencias, así que he interactuado en estas capacitaciones y eso, los órganos internos de control a veces dicen, híjole, oye, ¿por qué no haces más OSDs? No has hecho OSDs, ¿no? Entonces, haz más, ¿no? Y entonces muchos empiezan o sea, para los funcionarios de compras, una recomendación del auditor, pues, del órgano interno de control, es como ley. Digo, no se van a poner a litigar con él, ¿no? Entonces, pues se ponen a hacer OSDs, a como Dios les dé a entender, pues, ¿no? De la misma. Y entonces, pues normalmente en esas circunstancias, pues no se van a hacer bien las cosas. Pues entonces, yo creo que tenemos mucho de eso. Los órganos internos de control también tienen que aprender, pues, y de hecho hemos trabajado con la Secretaría de la Función Pública también en capacitar a órganos internos de control en eso. Pero desgraciadamente, pues digo, es una labor, ¿no?, continua que lleva mucho tiempo, ¿no?, también estar haciendo eso y reprogramar, ¿no?, a gente que está acostumbrada, o sea, tanto los que compran como los órganos internos de control, entonces son así, les pasan estas directrices y, híjole, ¿no?, tienen
como les digo, ¿no? Antes se estaba usando este PMR, ahora se usa el OSD, y sin embargo, no es una selección que derive del diseño o de la planeación que se haga de las mismas compras, ¿no? O sea, una recomendación que nosotros hacemos normalmente es, siempre sorprende a tus proveedores, ¿no? Trata de estarlos sorprendiendo, no estés haciendo lo mismo, porque en la medida que estás haciendo lo mismo, te van a agarrar la medida y se te van a coludir, ¿no? Y te van a vender caro. Entonces, hay que estar rotando los diseños. Siempre la recomendación es, una vez lo hiciste, una vez consolidaste, la otra vez se para. Digo, siempre hay que sorprenderlos, pues. No hay que estar haciendo lo mismo todo el tiempo porque nos agarran la medida. Una consulta. Me interesa mucho todo lo que indicas, pero específicamente quería ver si era posible tener un alcance un poco más preciso sobre el tema de los estudios de mercado, porque justamente siempre es una discusión el tema de cómo realizar un estudio de mercado para tener un buen valor referencial. Hay muchas discusiones, porque como todo mundo, en la región incluso, siempre tomamos el valor referencial como punto de partida para compararlo con el adjudicado y determinar un ahorro nominal. Entonces, ¿existe algunas recomendaciones puntuales que